Cuando llegué a Valencia con mis 2 maletas, una caja de plantas y una mezcla de miedo e ilusión, el sol me recibió sin piedad. Era julio, y el calor parecía pegarse a la piel como si quisiera entrarme por los poros. El taxi me dejó frente a un edificio viejo, de esos con fachada de otro siglo y balcones estrechos llenos de ropa secándose al viento. Pues, aquí voy, murmuré, intentando convencerme de que mudarme sola era una buena idea. Que dejar todo atrás, incluso a él, era necesario. Mi nuevo apartamento estaba en el 3er piso. Pequeño, pero con encanto, parquet crujiente, ventanas altas y una luz que se filtraba por las cortinas como si quisiera abrazarme. La primera noche me senté en el suelo, comí pan con queso y pensé que, tal vez, todo podía ir bien. Hasta que empezaron los gritos. Del otro lado de la pared. No eran simples discusiones. Eran peleas feroces, palabras que no llegaba a entender del todo pero que se sentían cargadas de rabia. Un hombre y una mujer. Él gritaba, ella le devolvía los gritos con veneno. A veces lloraba. A veces, algo se rompía. Intenté no prestar atención. Puse música baja. Me convencí de que no era mi asunto. Pero noche tras noche, la tensión atravesaba la pared como cuchillas invisibles. Yo no pedí ser testigo de eso, pero lo era. Hasta que una madrugada, pasadas las 12, alguien golpeó mi puerta con urgencia. Me asusté. Me quedé congelada unos segundos. El golpe se repitió. Fui hasta la puerta y miré por la mirilla. Era un hombre joven, despeinado, con una expresión desesperada. ¿Eres la vecina nueva?, preguntó apenas abrí. Soy Daniel. Por favor, necesito ayuda. Silvia, mi esposa, está mal. Dudé. ¿Era buena idea meterme? ¿Y sí? Pero su voz, su cara, algo me hizo dar un paso adelante. Lo seguí a su apartamento. La escena era perturbadora. Silvia estaba sentada en el suelo del salón, con el rostro pálido y los ojos abiertos como si hubiera visto algo terrible. Respiraba mal, como si se ahogara. Las manos le temblaban. Daniel no sabía qué hacer. Me miró como si esperara un milagro. Me agaché junto a ella, sin tocarla aún. Le hablé con voz suave, contándole que estaba bien, que todo iba a pasar. Le ofrecí agua. Me atreví a tomarle una mano. Poco a poco, empezó a calmarse. Sus ojos se enfocaron en mí. No me dio las gracias. No dijo una palabra. Solo me miró, largo, como si intentara ver algo dentro de mí. Cuando se durmió en el sofá, Daniel me acompañó hasta la puerta. No me miraba directamente. Gracias, dijo apenas. No sé qué habría hecho sin ti. Volví a mi apartamento con el corazón latiendo fuerte. Me senté en la cama, en la oscuridad. ¿Qué acababa de pasar? ¿Qué tipo de relación tenían? ¿Y por qué Silvia me miró así? Dormí mal. Al amanecer, justo cuando iba a sacar la basura, alguien golpeó mi puerta. Era ella. Silvia. Llevaba una camiseta larga, descalza, con el cabello enredado. Su mirada era fría, sin rastro de la mujer vulnerable que vi unas horas antes. Aléjate de mi marido, dijo con calma, como si me estuviera dando una receta. No voy a repetirlo. Y se marchó, sin más. Me quedé paralizada. El cubo de basura en una mano, la respiración contenida. Algo me dijo que no era una simple advertencia. Era una amenaza envuelta en hielo. Y yo apenas acababa de llegar. Después de aquella mañana en la que Silvia me lanzó su amenaza sin titubear, intenté mantenerme lo más lejos posible de ellos. Cerraba la puerta con llave, ponía música, fingía no estar en casa si escuchaba pasos en el pasillo. No quería ser parte de su historia. No me correspondía. Yo solo quería paz. Pero no pasó mucho tiempo antes de que Daniel volviera a aparecer. La primera vez fue por el calentador de agua. Perdona que moleste, Lucía, pero ¿tú tienes agua caliente? El mío no calienta nada. He llamado al técnico, pero ya sabes cómo son. Sonrió con un gesto amable, un poco cansado, como alguien que no ha dormido bien en semanas. Dudé, pero lo dejé pasar. Revisamos juntos la caldera del pasillo. Hablamos un poco. Nada grave. La segunda vez vino por sal. Lo sé, suena como excusa, dijo riendo,
pero de verdad estamos sin sal. Y Silvia está descansando. Me pasó un frasco vacío por la rendija. Yo le di uno lleno. Él me agradeció como si le hubiera salvado la vida. Noté que se quedaba un poco más de lo necesario, como si buscara algo más que sal. Tal vez un poco de aire fresco. Y después vinieron las conversaciones en el rellano. Breves al principio. Luego más largas. Él hablaba de su trabajo, diseñador gráfico freelance, de la ciudad, del café que solía tomar en una plaza cercana. Era encantador, divertido, y su tristeza se notaba en los silencios entre frase y frase. Y yo, me dejé llevar. No por un interés romántico, o eso me repetía, sino por la sensación de tener a alguien amable cerca. Después de meses de distancia emocional con todo el mundo, escuchar a alguien reír frente a mí era casi un lujo. Pero ella siempre estaba allí. Silvia. Salía al pasillo con cualquier excusa, a colgar ropa, a mirar el buzón vacío, a recoger algo que se le cayó. No decía nada. Solo observaba. Sus ojos clavados en mí como cuchillas, como si ya me hubiera juzgado y condenado. Yo empezaba a sentirme atrapada. Como si la pared entre nuestros departamentos ya no fuera suficiente barrera. Como si cada palabra que compartía con Daniel fuera un paso más dentro de su laberinto. Y yo no quería estar ahí. Una tarde escuché voces en el pasillo. No gritos, aún. Pero la tensión era tan espesa que me detuve junto a la puerta, sin atreverme a salir. La voz de Silvia subía de tono, suplicando algo. La de Daniel se volvía dura, cortante. Basta, Silvia. Esto no puede seguir así. Estás enferma, y yo ya no sé qué hacer contigo. No me hables así. No me mires como si fuera basura. Lloraba, casi sin aire. Quise volver atrás, cerrar con llave, desaparecer. Pero ya había abierto la puerta sin darme cuenta. Estaba ahí, parada, viéndolos. Ella temblaba, con lágrimas corriéndole por el rostro. Él, con el rostro enrojecido, parecía arrepentido de haber alzado la voz. Silvia me miró. Un segundo. Apenas uno. Y salió corriendo escaleras abajo, descalza, sollozando como una niña perdida. Yo seguía allí, sin saber si entrar, correr o hablar. Hasta que miré al suelo y lo vi. Un pequeño cuaderno negro, de tapas gastadas. Daniel lo había dejado caer sin notarlo. Lo tomé sin pensar. Lo sostuve fuerte en la mano, como si dentro de él estuviera escondida una verdad que aún no entendía. Y por primera vez, tuve miedo de verdad. Era sábado por la mañana cuando sonó el timbre. Me estaba preparando un café y llevaba una coleta desordenada, una camiseta vieja y calcetines diferentes. Abrí la puerta con una sonrisa, porque sabía quién era. «Hermana», gritó Mateo antes de abrazarme como si no nos viéramos en años. Mateo, mi hermano menor, siempre fue una tormenta de alegría. Tenía 22, estudiaba cine y cada vez que podía, venía a visitarme. Esta vez venía solo por unas horas, con una mochila cargada de anécdotas y chismes familiares. Nos sentamos en el sofá, hablamos de mamá, de su última ruptura, del gato del vecino que lo persigue sin razón. Reíamos a carcajadas. Se sentía bien, como si por fin algo en mi vida tuviera un ritmo normal. Hasta que volvieron a golpear la puerta. Pensé que quizá era el cartero, o alguna vecina curiosa. Pero no. Era Daniel. Y no sonreía. Su expresión era tensa, dura. Miró a Mateo con ojos de quien ya ha construido una historia completa en su cabeza. Luego me miró a mí, como si esperara una explicación que yo no debía darle. ¿Podemos hablar?, dijo, apenas conteniendo el tono. Mateo me lanzó una mirada incómoda y se levantó. Salgo a comprar algo. Vuelvo en media hora, dijo, captando de inmediato el ambiente espeso. Cuando cerró la puerta, Daniel entró sin esperar invitación. Se quedó de pie, cruzado de brazos, la mandíbula apretada. ¿Quién es?, preguntó sin rodeos. Mi hermano, respondí, con una mezcla de molestia y desconcierto. ¿Qué pasa contigo? No respondió de inmediato. Caminó por la sala como si buscara algo para culpar, algo que justificara su presencia allí. Vi cómo se abrazaban. Cómo te reías con él. Jamás te vi así conmigo.
Me quedé en silencio unos segundos, atónita. ¿Estás celoso? Él no contestó. Pero sus ojos hablaban. Y lo que vi en ellos me hizo estremecer. No era solo celos. Era rabia, inseguridad, algo que no había querido ver antes. No tienes derecho, dije en voz baja. No somos nada. No te debo explicaciones. No soy tu esposa. Él dio un paso hacia mí. No puedo soportar verte con otro, soltó, casi con dolor en la voz. No puedo. Mi corazón empezó a latir con fuerza, no por emoción, sino por miedo. Daniel, basta, susurré. Esto no está bien. Estás confundido. Yo no quiero estar en medio de lo tuyo con Silvia. No quiero esto. Me miró un segundo más. Como si quisiera decir algo. Como si hubiera algo dentro que no podía salir. Pero no dijo nada más. Solo giró, abrió la puerta con violencia y antes de salir, lanzó una última frase que me congeló. No puedo ver cómo estás con otro. Y se fue, dejando la puerta abierta de par en par, como si todo lo que habíamos compartido hasta ahora se hubiera evaporado en el aire. Pasaron 2 días desde aquella escena en la que Daniel salió de mi apartamento con las palabras aún resonando en mi cabeza. Me había jurado no abrirle más la puerta. Necesitaba distancia. Pero no contaba con que Silvia vendría primero. Llamó temprano, cuando aún estaba en pijama. Su presencia me heló la sangre. Estaba peinada, maquillada, con ese gesto helado que usaba cada vez que me miraba en el pasillo. ¿Podemos hablar?, dijo, aunque no era una pregunta. Le abrí, sin saber por qué. Quizás por miedo, quizás por respeto, quizás porque estaba cansada de que todo ocurriera detrás de puertas cerradas. Se sentó en el borde del sofá como si no quisiera tocar nada. Se acomodó el bolso en el regazo, y me miró con los ojos vacíos de emoción. No voy a rodeos, comenzó. Estás metiéndote con mi marido. Me atraganté con mi propia saliva. ¿Qué? No. Yo nunca. Te he visto. Escuchado. Sé cómo lo miras, cómo le sonríes. No soy estúpida, Lucía. Quise defenderme, pero las palabras no me salían. ¿Qué podía decir? ¿Que era él quien venía a buscarme? ¿Que ella no sabía lo que vivía con él? ¿Que yo solo estaba atrapada? No estoy interesada en Daniel, dije al fin. Y no quiero problemas. Ella se rió. Seca. Sin humor. Claro que no. Ninguna vechinita simpática quiere problemas hasta que tiene al marido de otra en su cama. Sentí la sangre subir a mi rostro. La rabia, la impotencia, la vergüenza. Quería gritarle que estaba loca, que no sabía nada. Pero algo me detuvo. Algo en su mirada. Me di cuenta de que no era solo celos. Era desesperación. Silvia, estás equivocada. De verdad. Se levantó. Dio una vuelta por la sala como una inspectora en busca de pistas. Luego se detuvo frente a una estantería, donde estaba una foto mía con Mateo. ¿Este es tu novio?, preguntó sin girarse. Es mi hermano. Qué conveniente. Sacó su móvil. Vi que entró a mi perfil de Instagram. Lo supe por la forma en que se desplazaba. Y entonces entendí que ya lo había revisado todo. Fotos, historias, comentarios. Había estudiado mi vida. Me estremecí. Cuando se fue, cerré la puerta temblando. Necesitaba respirar. Y fue ahí, sentada sola en la cocina, donde la idea se metió por primera vez en mi cabeza. ¿Y si todo era más turbio de lo que pensaba? Daniel me hablaba mal de ella. Que era inestable, posesiva, cruel. Que lo tenía atrapado. Pero, ¿por qué entonces seguía viniendo a mí? ¿Por qué no se iba? Y peor aún, ¿por qué, a pesar de todo, parecía disfrutar la atención de las dos? Me acordé de sus miradas intensas, de su forma de hablarme como si yo fuera su único escape. Pero también de cómo se quedaba callado cuando ella lo llamaba. De cómo nunca me hablaba de divorcio, ni de separarse, ni de un nosotros. Tal vez, él no era la víctima. Tal vez yo no era tan inocente. Y ella, quizás no estaba tan loca como quería parecer. Y justo entonces, mientras me perdía en esos pensamientos, la oí. La voz de Silvia, en el pasillo, hablando por teléfono. Estaba al otro lado de la pared, pero su tono era tan agudo que se colaba entre los ladrillos.
Si él se va con ella, te juro que los destruyo a los dos. No sé con quién hablaba. No sé si lo decía en serio. Pero supe, en ese momento, que todo estaba por estallar. Y yo estaba en medio. Aquella noche no podía dormir. Algo en el ambiente del edificio estaba más denso, más cargado que nunca. Eran casi las 2 de la madrugada cuando escuché los gritos. No eran nuevos, claro. Los gritos de Daniel y Silvia ya eran parte del fondo sonoro del edificio, como el ruido del ascensor viejo o el ladrido del perro del segundo piso. Pero esta vez eran diferentes. Más crudos. Más rotos. Me acerqué a la puerta sin abrirla, solo escuchando. «Vete, Silvia. Haz lo que quieras, pero no vuelvas a hablarme así», gritó él. «Eres un cobarde. Tú no sabes lo que es amar de verdad», gritó ella. Después, silencio. Y luego el sonido de una maleta arrastrándose. Pasos por el pasillo. La puerta del edificio cerrándose de golpe. No salí. No tenía por qué hacerlo. Pero él sí vino a mí. El timbre sonó casi a las 3. Abrí sin pensarlo, por reflejo, y ahí estaba, Daniel, despeinado, ojeroso, con una camiseta arrugada y la mirada extraviada. «¿Puedo entrar un momento? Solo, necesito hablar con alguien». Me aparté en silencio. Se sentó en el sofá como un niño castigado. Tardó varios minutos en decir algo. Se fue. Me dejó. No supe qué responder. Eso no era lo que él quería. Dijo que necesita tiempo. Que no aguanta más. Que la estoy matando. Suspiré. Me senté frente a él, en la otra butaca. Tal vez sea lo mejor, dije, suave. Un poco de espacio. Para los dos. Él me miró con unos ojos tristes, pero había algo más detrás de esa tristeza. Algo oscuro. Algo que no entendía del todo. «No quiero estar solo, Lucía. Tú eres lo único bueno que me queda». Me estremecí. No por la frase en sí, sino por la manera en que la dijo, como si ya hubiéramos cruzado una línea que yo no recordaba haber cruzado. Hablamos poco más esa noche. Luego se fue, o eso creí. Pero al día siguiente volvió. Y al otro. Y al otro. Primero tocaba el timbre. Luego empezó a entrar sin avisar. «La puerta estaba entreabierta», decía. «Solo quería dejarte esto». Pasaba por aquí. Me trajo flores, una botella de vino, incluso una lámpara que ya no usaban. Al principio me sentía culpable. Luego confundida. Luego incómoda. Pero nunca se lo dije. Hasta que llegó esa mañana. Desperté con un ruido en la cocina. Salté de la cama, el corazón en la garganta, pensando que era un ladrón. Pero no. Era Daniel. Vestido con una camisa clara, preparando café y tostadas como si fuera su casa. Como si fuera nuestra casa. «Buenos días, dormilona», me dijo, con una sonrisa relajada. Pensé que hoy podríamos desayunar juntos. Me quedé paralizada. El olor del café, el pan caliente, su voz amable, todo era tan absurdo como aterrador. «¿Cómo entraste?», pregunté, con un hilo de voz. «Tenías la llave bajo la maceta, ¿recuerdas? Solo la usé esta vez. Prometo devolvértela». Me miró como si nada estuviera mal. Como si todo esto fuera natural. Y por primera vez, me sentí realmente atrapada. Había dejado de abrirle la puerta a Daniel. O al menos, lo intentaba. Empezaba a cerrar el cerrojo, a mirar por la mirilla antes de cualquier movimiento. Vivir así no era vivir, pero al menos me devolvía un poco de control. Aunque fuera una ilusión. Aquel jueves por la tarde vino Sergio, mi compañero del trabajo. Traía unos papeles del proyecto que no habíamos terminado y, además, ofreció ayudarme con la declaración de impuestos. Siempre había sido amable, tranquilo, muy profesional. Mientras hablábamos en la mesa del comedor, oí pasos en el pasillo. Golpes. Y luego, el timbre insistente. «No abras», me dijo Sergio, notando mi expresión. Pero ya era tarde. Daniel gritó desde el otro lado de la puerta. «¿Quién está contigo, Lucía? Abre. Sé que hay alguien». Sergio se puso de pie. «Este es él». Asentí con una mezcla de vergüenza y rabia. Fui hacia la puerta y la entreabrí solo un poco. «¿Quién es ese?», demandó Daniel, con los ojos encendidos.
Es mi compañero de trabajo, dije, firme. Y no tienes ningún derecho a venir así. Ah, ¿no? ¿Y todo lo que me dijiste? ¿Toda esa cercanía era mentira? ¿Jugaste conmigo? Nunca te prometí nada. Le grité, y mi voz tembló. Yo solo fui amable cuando lo necesitaste. Él retrocedió, respirando agitado. No tienes idea de lo que hiciste. No puedes venir a mi vida, llenarla de luz, y luego apagarla como si nada. Cerré la puerta. El corazón me latía tan fuerte que sentía que me iba a desmayar. Sergio no hizo más preguntas. Recogió los papeles con calma y me miró con una mezcla de preocupación y respeto. Tienes que hacer algo, dijo antes de irse. Esto ya pasó el límite. Esa noche me senté frente al ordenador. Abrí la página de la policía local. Miré el formulario. Empecé a escribir. Pero mis manos temblaban. ¿Qué iba a decir? ¿Que un hombre me hacía sentir miedo, aunque no me hubiera tocado jamás? ¿Que entraba a mi casa sin violencia, pero sin permiso? ¿Me tomarían en serio? Apagué la pantalla. Me sentí cobarde. O confundida. O ambas. Hasta que llegó la noche. Estaba viendo la televisión con las luces apagadas cuando escuché un golpe. Fuerte. Una sacudida en la puerta. Me levanté de golpe. Otro golpe. Y de pronto la cerradura se forzó, y la puerta se abrió con un crujido metálico. Pero no era Daniel. Era Silvia. Con el maquillaje corrido, la expresión agotada y dos maletas a sus pies. Me voy de su casa, dijo, entrando sin permiso. Se quedó en medio del salón, mirándome fijamente. Pero no creas que ahora él es tuyo. Todo cambió en cuestión de días. Los vecinos, que antes apenas saludaban en el ascensor, comenzaron a mirarme con otros ojos. Algunos susurraban entre ellos cuando pasaba. Una señora del quinto me negó el saludo directamente. La tensión flotaba en el aire del edificio, como una tormenta que nadie quería nombrar. Daniel desapareció. Nadie lo vio salir ni regresar. No se oían pasos ni gritos detrás de la pared. El apartamento estaba en silencio absoluto, y ese silencio era más perturbador que cualquier pelea. Silvia también se fue. Sus maletas desaparecieron una mañana temprano. Nunca supe a dónde ni con quién. Solo el eco de su última frase seguía en mi mente como una advertencia. Yo apenas podía dormir. Me despertaba con cualquier sonido, y cada sombra me hacía pensar en él. Empecé a empacar en secreto. Había hablado con la administración para que me permitieran cambiar de piso. Necesitaba otro espacio, aunque fuera a solo 2 plantas de distancia. El día de la mudanza llovía. El cielo gris parecía reflejar todo lo que llevaba dentro, miedo, cansancio y una culpa que no terminaba de entender. Cuando bajaba la última caja, el portero me llamó. Lucía. Esto estaba en el buzón esta mañana. Era un sobre sin remitente. Papel reciclado, sin perfume ni adornos. Lo abrí con manos temblorosas y comencé a leer. Soñé con que fueras mía. Que vieras lo que yo veía. Que sintieras lo que nadie quiso sentir conmigo. Pero incluso tú me diste la espalda. Tú, que escuchaste mis gritos. Tú, que estabas tan cerca. Y aún así, no viniste a salvarme. Mi estómago se cerró en un nudo. No había firma. Pero no hacía falta. Subí al tren esa tarde con las últimas cajas que me permitieron llevar. No miré atrás al salir de la estación. No quería. En el vagón, cuando me senté junto a la ventana, abrí mi bolso para buscar los auriculares. El sobre seguía allí. Lo saqué una vez más, y algo cayó al suelo. Era una hoja doblada en 2. La abrí. Un dibujo hecho a lápiz, simple, tembloroso, pero inconfundible. Era mi ventana. Mi sala, desde afuera. Como si alguien la hubiera observado durante horas. La fecha en la esquina inferior decía, 3 días antes de que él desapareciera. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El tren empezó a moverse. Y yo supe, con certeza, que esa historia aún no había terminado. Gracias por seguir con nosotros en el canal Deseos Prohibidos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias apasionantes.